Muy buenas YouTube, ¿cómo están? Soy Lucas Baini, esto es Cámara en Mano. Vamos a hablar del final de White Lotus temporada 3, porque uno de los giros de esta temporada es que no tuvimos un cuerpo finalmente, sino que fueron dos las víctimas, pero la serie también nos sigue diciendo que lo único que importa y lo que rige absolutamente todo en esta realidad es el dinero, y a partir de él es que las personas cambian por completo. Por supuesto vamos a hablar de la desgarradora muerte que nos atravesó esta temporada, pero también quiero poner un poco de foco en las otras víctimas de este mundo que plantea The White Lotus. Vamos a repasar el final y sobre todo vamos a ver cómo dialoga directamente con el primer episodio de esta temporada, y por supuesto va a haber spoilers, así que si todavía no viste el episodio final de The White Lotus tercera temporada, te pido que lo vayas a ver porque ya vamos a estar hablando de quiénes son las víctimas, quiénes son los responsables de esas muertes y el viaje que cada uno de los personajes tuvo, así que no quiero que te arruines la temporada. Dicho esto, ya podemos empezar a hablar con spoilers, y sí, por supuesto que todos sufrimos la muerte de Chelsea, porque era uno de esos personajes, uno de los pocos en la historia de White Lotus a los cuales terminas apoyando. En un planteo que hace la serie en donde todos sus personajes son oscuros y tienen muchísimas cosas detestables, tenemos un personaje como Chelsea cuya única oscuridad quizás era apostar demasiado a un caballo perdedor como lo era Rick. En una temporada que estuvo marcada por el duelo entre la ambición y la espiritualidad, Chelsea fue un pilar de optimismo espiritual y quiso mejorar la vida de todas las personas con las que interactuó en este hotel. No solo era su devoción total ante Rick y esa búsqueda de querer ayudarlo y salvarlo porque ella creía que era su propio bebé a pesar de tener 50 años, sino que también lo buscó hacer con Saxon y también lo buscó hacer con la esposa de Greg. Nunca desde el sermón o de ponerse desde un lugar superior, sino desde una búsqueda genuina de acercarse a la persona y tratar de que ellas encuentren una suerte de realidad un poco más compleja. Pero lamentablemente toda esta realidad que plantea The White Lotus es demasiado oscura para un personaje como Chelsea, que termina muerta en medio de un enfrentamiento que ni siquiera la tenía a ella como protagonista. Pero antes de meternos 100% en el viaje de Chelsea y Rick, quiero que repasemos todas las tramas de esta temporada y veamos cómo cada uno de estos grupos terminó este paso por Tailandia. Empecemos por el grupo de amigas, esas tres mujeres que ya en sus 40 a lo largo de la temporada nos fueron mostrando cómo pelean con la idea de envejecer, de completar proyectos y de las cosas que no hicieron y quizás se arrepienten. Ellas son Jacqueline, Kate y Lori, amigas de toda la vida que han crecido de maneras muy diferentes, Jacqueline siendo actriz, Kate en esta última etapa convirtiéndose en una esposa conservadora que se muda a Texas, y Lori llegaba a Tailandia después de una decepción tanto laboral como amorosa. Y fue muy interesante cómo manejaron este grupo de mujeres a lo largo de la temporada, en donde muchas veces parecía que el conflicto se iba a desencadenar por ahí. Las tres durante buena parte de la temporada estuvieron expuestas a situaciones de verdad peligrosas y el lazo entre las tres parecía romperse en cualquiera de los capítulos, pero es el único grupo que termina saliendo de Tailandia ileso. Y no me refiero a que las tres que entraron en White Lotus salen vivas, sino que de alguna manera ese paso por el hotel las transformó de una manera positiva. Si vamos al arranque de la serie, vamos a ver que empiezan en el bar corriéndose entre ellas, pero como vamos a ver a lo largo de la temporada, hay muchas cosas que no se dicen entre ellas tres. Hay muchos comentarios pasivo-agresivos, hay una suerte de obsesión por mostrar esa amistad perfecta hacia el afuera, y ese plano de ellas tres en el barco se contrasta perfectamente con el que vamos a ver en el último capítulo, en esa última cena que comparten las tres, por fin aceptando sus oscuridades y teniendo un lazo mucho más fuerte del que jamás tuvieron, en parte por el paso que da una de ellas, Lori, en una de las mejores escenas de este final y también de toda la temporada, porque también es ese momento White Lotus que se permite tener el final de The White Lotus. En un capítulo súper explosivo se permitió tener este momento con otro monólogo hermoso que contrasta en energía y en lo que propone con lo que se desencadena en este cierre. Lori, después de ese episodio clave que tuvo la semana pasada, muy inspirado en la película After Hours, llega a un punto de reflexión importantísimo que tiene que ver con su sistema de creencias. Al nunca haber sido una persona muy espiritual, no tuvo una religión fija a la cual aferrarse en toda su vida, entonces depositó siempre sus creencias en la vida amorosa, en su vida laboral, y estos pilares le terminaron dando decepciones. Lo que se da cuenta en este final es que el que le da significado a su vida es el tiempo, y a pesar de que sus amigas son tan diferentes, también fueron la constante a la que se pudo aferrar durante todos estos años. Entonces, su nueva religión van a terminar siendo sus amigas, esos pilares que la acompañaron durante absolutamente todo. Es una revelación súper poderosa para el personaje y también nos da un momento súper poderoso en este final, contrastando, como dije antes, con todo lo malo que nos muestran que pasa en este cierre. Y no es solamente la muerte de Rick y Chelsea, sino el desarrollo y el final que tuvieron otros personajes, que ya vamos a llegar ahí. Pero entonces las tres amigas terminaron siendo el punto de mayor luminosidad en la temporada, con Tailandia ofreciéndoles un viaje de espiritualidad más complejo, al que al comienzo quizás no estaban listas,
y en medio de situaciones realmente peligrosas, las cuales estuvieron muy impulsadas por el personaje de Valentín, quien al principio recibió a estas tres amigas en su llegada a The White Lotus y también fue el disparador para el conflicto entre ellas. Y me re gustó cómo manejó este concepto de Valentín, introduciendo muchos momentos en donde el peligro estaba presente y la oscuridad rodeaba a este grupo de amigas, para después develarnos que sí, ellas tres van a ser las que encuentren estar en un mejor lugar espiritual y emocional a partir de su paso por este hotel. Pero vayamos a la familia Radcliffe, integrada por Saxon, Lachlan, Piper, Victoria y Timothy. Para mí, los Radcliffe son una versión superadora a la familia que vimos en la primera temporada, y cada uno de sus miembros nos terminó dando algo muy particular en todos estos episodios. Los Radcliffe, como dijimos, se componen de Timothy, el padre de la familia, un financista que de repente ve como todo su imperio se va a caer a partir de una decisión bastante oscura, y lo vimos sufrir durante toda la temporada, tratando de mantener este secreto para su familia, protegiéndolos del cambio rotundo de vida que se les viene. Y uno de los momentos altos que tiene la temporada es su visita al templo, que fue el único lugar en donde se sintió en paz, pero también su interacción con ese monje es la que le termina dando esta loca idea de volver al agua, de creer que la muerte era un paso más hacia una inmortalidad, hacia regresar a esa energía compartida que es el agua, y que podría ser una solución viable para el futuro de su familia. Creo que todos estábamos esperando que en algún momento Timothy reaccione y le rompa los vasos de piña colada a todos sus hijos, porque era una locura, y me alegró verlo en el barco al final aceptando su suerte, aceptando que tiene que ir a la cárcel y apostando un poco ingenuamente a que la unidad de su familia va a hacer que puedan seguir adelante. Porque tenemos que hablar un poco de Victoria, un personaje que hace 2 capítulos dijo que no podría vivir sin tener dinero porque está demasiado acostumbrada a ese privilegio, y en su momento Tim lo pudo interpretar como un comentario hacia el suicidio, pero en los efectos prácticos podemos ver un futuro donde Victoria decida alejarse de su familia y encontrar a otro millonario, aunque eso signifique ponerse en el lugar de esposa trofeo que tanto despotricó en su paso por Tailandia mientras veía a todas estas mujeres mucho más jóvenes que sus maridos, y ella no veía como una posibilidad que estas mujeres amen a esos hombres. Honestamente, también es un futuro que me encantaría que pase, porque necesito volver a ver a Victoria Radcliffe en otra temporada de White Lotus. Me encantaría de hecho que se convierta en la nueva Tanya y sea nuestro punto de contacto hacia la próxima temporada. Lo de Parker Posey interpretando a Victoria fue espectacular, y yo creo que se convirtió no solo en uno de mis personajes favoritos de esta temporada, sino de toda la serie de White Lotus en general. Ayer creo que fue que el creador de la serie, Mike White, dijo que le seducía la idea de pensar en una temporada que junte más o menos como un elenco all-star de personajes que ya vimos en temporadas anteriores, y si eso significa tener a Victoria Radcliffe de vuelta, estoy recontra a favor de esa idea. Por lo menos para tenerla un rato y que siga tirando esas frases horrendas llenas de violencia, pero que terminan siendo deliciosas. Y por cierto, el momento en que escucha a su hija quejarse de la comida que le dieron en el templo y decir que no podría vivir a base de eso durante todo un año, es una reacción tan maravillosa que dice tantas cosas, y yo ya la guardé para usar en futuras conversaciones como meme. De los 3 hijos Radcliffe, creo que Saxon fue el que tuvo un viaje más interesante, y me quedo muchísimo con esa última reacción que tuvo al ver el abrazo entre Rick y Chelsea. Es un momento hermoso para un personaje que arranca la serie con los ojos tapados ante una realidad que le es ajena y termina con la mirada explotada de descubrimiento, siendo testigo de un nivel de cariño y lealtad que es muy superior al que jamás se imaginó posible. Me encantó verlo al final llevándose ese libro de Chelsea, que por cierto, él no se entera que Chelsea muere, pero este gesto de llevarse esa espiritualidad con él dialoga directamente con lo que le había admitido a su papá hace unos capítulos. Que por favor le diga qué pasa en el trabajo, porque sin su trabajo él no es nada. Lo que vemos acá es que gracias a Chelsea y su experiencia en Tailandia, Saxon está descubriendo que puede ser por sobre el hacer o el ostentar. El hermano menor Lachlan tuvo un viaje similar, pero su pulsión de complacer a todos lo llevó hacia lugares más truculentos. Hablando de eso, fue hermoso escucharlo hablar tan abiertamente de su complejísima interacción con su hermano mayor en ese yate, diciendo que él lo que siempre busca es complacer a los demás, y es algo que lo vimos hacer desde el principio de la temporada, como cuando Saxon quería ir a la playa el primer día y Piper al templo, él se las quería ingeniar para dejar contentos a sus 2 hermanos, y esa es una constante que atraviesa a Lachlan durante toda la temporada. Llega a ese yate para complacer a su hermano y acompañarlo, y el momento de mayor espiritualidad que tiene es cuando él decide pasar esa noche en el templo, y eso lo termina haciendo para complacer a su hermana, para acompañarla en ese viaje. Un viaje que Piper va a terminar rechazando 100%, convirtiéndose en una mini victoria. Y ese sí fue un giro que creo todos vimos venir.
Piper no se iba a bancar la vida simple de estar en el templo durante un año, y esa búsqueda de espiritualidad que es la que hizo que todos los Radcliffe lleguen a Tailandia, en realidad era una búsqueda de sacarse ese sentimiento de culpa por tener todos estos privilegios que experimentó Piper en este paso de la adolescencia a la adultez. Una suerte de crisis de identidad que termina resuelta cuando su madre le dice: es una falta de respeto hacia los que no tienen que nosotros, los privilegiados, no disfrutemos de nuestro estilo de vida. Cuando termina de decir esa frase horrenda Victoria, la reacción de Piper es tristísima, que es la de aceptarlo con una sonrisa y abrazar a su mamá. Repasando los viajes de estos tres hermanos, es súper interesante contrastar el último plano que tenemos de ellos con el primero que habíamos tenido en aquel primer capítulo, porque en el arranque de esta temporada, en el barco que los lleva de White Lotus, tenemos el plano de los tres hijos que nos establece el punto de partida de sus personajes. Lo contrastamos con el mismo plano que muestra el final y se resalta el cambio que cada uno tuvo tras su paso por Tailandia. Saxon encontró la espiritualidad, Lachlan los peligros de dejarse llevar por los placeres y Piper aceptó su lugar dentro de la vida privilegiada y superficial que llevaba antes de buscar sacarse la culpa de ser rica y traer a toda su familia a Tailandia en el proceso. El vestuario en estos dos momentos también nos cuenta una historia, con Piper alejándose de los blancos sencillos que buscaban cierta humildad y acercándose a los estampados vibrantes que justamente le vimos usar durante toda la temporada a su mamá. Saxon por su parte deja de usar lentes que lo protegen de la experiencia que le propone este viaje y ahora lee uno de los libros de espiritualidad que le regaló Chelsea. Lachlan es finalmente quien está usando lentes y se abraza a su abrigo para protegerse de ese último terror que le dio Tailandia, mientras que al comienzo se lo veía entusiasmado y despreocupado mirando al frente con su camisa y, no es un detalle menor, una botella de coca, la misma con la que en su momento su papá lo quiso proteger del plan suicida que se le había metido en la cabeza. Y hablando de protección, Lachlan es el único de los tres que tanto al comienzo como al final viste de azul, el color que identificó a Timothy durante toda la serie. Y ahora sí vamos con Chelsea y Rick, que tuvieron un momento maravilloso en este cierre, que incluso podíamos elegir como el final de la tercera temporada para todas las personas que quieran quedarse con un final feliz. Ese momento en donde Rick vuelve al hotel y Chelsea lo mira llegando por la costa, que es en donde vemos la primera sonrisa real de Rick en toda la serie. Ese abrazo es hermoso y nos da la esperanza de que en esta guerra de energías y de determinaciones que estaban librando Rick y Chelsea haya terminado ganando, pero no, porque nos faltaba el último empujoncito y ese hombre al que Rick había visitado en capítulos anteriores, y en ese encuentro se dio cuenta que se estaba aferrando a un recuerdo que no tenía que ser necesariamente lo que le rija toda su vida, se vuelve a encontrar y este hombre le ofrece una verdad muy pero muy dolorosa. Primero insulta el recuerdo de su madre y en segundo lugar le dice que su padre era un hombre horrendo. Otra vez siento que todo el mundo estaba esperando que este hombre en realidad sea su padre y es lo que terminó pasando. Ese último golpe lo destruye a Rick y se relaciona directamente con cómo abre el episodio final, con el monje hablando sobre cómo en realidad las acciones que tomamos para tratar de solucionar ciertos traumas son soluciones pasajeras y no hay un verdadero cierre de las cosas. Acá lo estamos viendo. Rick parecía que por fin había dejado todo este equipaje atrás y solo faltó un encuentro y un par de palabras para que se le desmorone todo el Shenga. Es re triste ese momento en el desayuno en donde Chelsea le suplica directamente que deje de regirse por un amor del pasado que ya no está y empiece a abrazar al amor actual que tiene enfrente, y Rick no escucha prácticamente nada. Es igual de triste que cuando lo vemos pedir un último grito de ayuda y no se lo pida a Chelsea, sino que lo hace con esta técnica del bienestar que está en el hotel. El desenlace de este tiroteo y la última decisión de Rick puede parecer bastante torpe y creo que es el objetivo en realidad. Este tipo, el dueño del hotel, toda la vida se sintió intocable, entonces a pesar de haberlo visto antes, le es impensado que le van a robar el arma y le van a poner 2 tiros en medio de su propiedad. Pero bueno, a fin de cuentas, Rick y Chelsea durante toda la temporada fueron estas dos fuerzas en conflicto constante, Rick representando el dolor y el resentimiento, mientras que Chelsea representaba el amor y el optimismo, y a ella en un momento de la temporada la escuchamos decir que con Rick son el yin y el yang, dos energías en constante conflicto pero también en balance. Y como bien apuntó este usuario en Twitter, ambos terminan esta serie representando ese símbolo, los dos con un punto en el pecho y en contraste tanto en sus ropas como en la posición de su cuerpo. Como dijimos, Chelsea lo había mencionado, en algún momento esa lucha entre sus energías iba a terminar y uno de los dos iba a ganar. Este último encuentro con su padre hizo que Rick termine ganando con su energía de resentimiento y atrapado en el pasado. Y la verdad me alegra muchísimo que Walton Goggins haya tenido la posibilidad de interpretar a este personaje. La semana pasada salió una noticia sobre que en realidad el elegido para este papel había sido Woody Harrelson, un muy buen actor también
también que nos hubiese dado una versión de Rick súper interesante, seguramente, pero decidió no participar de la temporada porque priorizó un viaje de vacaciones con su familia. Y la verdad es que muchísimas gracias por esa decisión, Woody, porque nos dio la posibilidad de tener un Rick súper particular, con muchísima vulnerabilidad y un encanto complejísimo como es el que nos dio Walton Goggins. Pero ahora vamos a esos personajes y esos lugares que también terminan siendo víctimas de este mundo, aunque no necesariamente terminen dentro de una bolsa para cadáveres, porque la serie se permite ser bastante oscura a la hora de mostrar el resultado que pueden traer las acciones. Por ejemplo, tenemos el caso de Belinda, que al inicio de esta temporada llega en ese barco escapando de una tragedia y de un tremendo engaño a manos de Tanya, y a ella la va a recibir por Chai, con quien va a desarrollar una relación igual que la que tuvo con Tanya, solo que en esta ocasión ella va a terminar en el lugar de la rubia, hacia el final traicionando la promesa de abrir un negocio juntos. Belinda, esa mujer que conocimos en la primera temporada, siendo parte de la clase más trabajadora de The White Lotus, ahora es millonaria y se deja seducir por esta idea de disfrutar el dinero por primera vez en su vida. En ese transcurso abandona toda ética, porque Belinda es uno de los personajes que termina en un lugar mejor gracias a acciones negativas, en este caso ser cómplice de Greg a partir de un monto millonario. Y no solo eso, sino que se puso a negociar con el asesino de Tanya, su supuesta amiga, para que le dé más plata de lo que le había propuesto por su silencio. Y ahí también tenemos una pregunta que hacernos como espectadores. ¿Nos pone contentos el final de Belinda o nos pone más tristes que haya terminado así? Y con Gaitok, uno de los protagonistas de este último arco de White Lotus, pasa algo similar de lo que pasa con Belinda. ¿Por qué? Porque es otra de las víctimas éticas de esta temporada. Creo que lo que hizo súper interesante de White Lotus esta vuelta es que no solo la víctima terminó siendo la persona más pura del abanico de personajes, sino que también lo fue el perpetrador. Gaitok le termina disparando a Rick a pesar de tener un principio ético súper fuerte basado en el Buda y rechazar todo tipo de violencia, y esto lo hace primero por la presión de Mook, esa chica de la que está enamorado y quien lo obliga a ser más ambicioso en su trabajo, aunque eso signifique traicionar a sus principios, y en segundo lugar por los gritos de Jitala. A Gaitok también lo vamos a ver en un lugar mejor que al inicio de la serie, cuando lo conocimos manejando su motito y acercándose a Mook como podía, ya que lo vamos a ver otra vez manejando, pero en este caso siendo el chofer personal de la dueña del hotel. Ahora, a ese lugar Gaitok va a llegar a cambio de un precio muy alto que termina siendo su humanidad. Y yo sabía que Mook, el personaje de Lisa, iba a tener cierta oscuridad hacia el final de la temporada, y la verdad es que me dio mucha bronca, porque desde hace 2 episodios la vemos siendo la principal promotora de que el pobre Gaitok decida alejarse de su humanidad para buscar algo que en realidad no necesita, y ese último plano que nos ofrece la serie de su personaje es re triste, porque ese chico que lo habíamos visto sonriente y súper luminoso al principio de la serie, nos lo reemplazan con este tipo que ni siquiera muestra los ojos y termina rodeado de una violencia que no le pertenece. Creo que también lo que más me gustó de esta temporada es que se desprenda tanto de las otras dos. Siguiendo con la misma estructura, una muerte al principio, viajamos una semana hacia atrás, conocemos una baraja de personajes nuevos, y a lo largo de los capítulos lo que hace White Lotus no es necesariamente acercarnos todo el tiempo a la respuesta de quién es el que murió y quién es el que asesinó, sino que presta mucho más atención al desarrollo de los personajes. Es que esta temporada use a The White Lotus Tailandia como ese punto de conflicto y de transición entre un estado y otro de los personajes. Todos terminan atravesados por esta experiencia, y el uso de la espiritualidad a lo largo de la temporada me parece que fue súper correcto, y es en donde encontró la forma de, primero, superar la falta de Jennifer Coolidge, y segundo, separarse de las otras dos. Todavía no sé si esta temporada me gustó más que la segunda, hay que dejarla marinar un poco, pero sí estoy seguro que me dio algunos personajes que terminaron siendo los mejores de toda la serie. Por supuesto, también hay cosas que parecen desaprovechadas, como el manager del hotel, Fabián, interpretado por Christian Friedel, que es un actor tremendo, al que no le dieron el lugar que quizás merecía o que uno esperaba, y en contraposición con otras temporadas, ahí sí sale perdiendo esta tercera, porque los dos managers de White Lotus anteriores fueron espectaculares. De hecho, esta diva sigue siendo uno de mis personajes favoritos de toda la serie, pero también esta temporada supo brillar mucho con los actores invitados. El caso de Sam Rockwell ya es icónico, tiene que ganar un premio a mejor actor invitado en los próximos Emmy, sí o sí. Su monólogo sigue siendo una de las cosas más lindas que pasó en esta temporada. Quizás no era tan necesario que vuelva
vuelva a aparecer a lo largo de este cierre. Pero en definitiva fue una temporada sorprendente y muy sólida para mí de The White Lotus. No puedo esperar a que empiecen a confirmar el elenco de la próxima temporada porque esto no puede terminar solo en 3. Y me encantaría que me digan ustedes qué es lo que sintieron con el final de The White Lotus, si les impactó mucho quien muere, si ya lo veían venir y sobre todo que me digan cuáles son sus 2 personajes favoritos de esta temporada. Lo último que les pido, si me dejan un like en el video, ya llegaste hasta acá, algo más o menos te gustó, así que me ayudas mucho a que YouTube recomiende más el canal y suscríbete si tenés ganas de charlar sobre series semana a semana. Sin más, nos vemos en el próximo si vos querés. Chao.